alumnos fueran construyendo este mapa, con la idea de que tampoco se les juntara muchísimo, pero sí que empezáramos a trabajar en ello, ¿sí? Entonces vamos a revisar esto. Espérenme. Voy a abrir mi archivo de reportes. Porque ayer, pues, concluimos esta parte. Y entonces vamos a hacer como tipo repaso, ¿ok? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ustedes tienen no sé si alguno de ustedes me haya dicho de los libros que tienen disponible o no. Bueno, aquí ven mi pantalla. Sí tengo el Rag and Day. Ok, pues este es el Goodman. Igual se los voy a poner ahí. Yo no les había dicho mucho al respecto de qué era lo que tenía, porque no tenía tantas opciones. Lo vamos a poner mientras no nos digan nada en la parte de, bueno, los que llevan lo de Teams. Les voy a poner este archivo para que trabajemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver distribución de fármacos. Vamos a ir revisando esto y quisiera que sí me vayan poniendo atención, pero que vayan haciendo también comentarios si es que tienen duda o inquietud, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ok. Fíjense, en la distribución de los fármacos, dice el Goodman, no todos los tejidos son iguales. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que después de la absorción o la administración sistémica en el torrente sanguíneo, lo voy a hacer más grande para que ustedes vean bien. Después de que se administra y llega a la circulación sistémica en el torrente sanguíneo, un fármaco se distribuye en líquidos intersticiales, como decíamos ayer, intracelulares también, en función de sus propiedades físico-químicas, que sería así como parte de lo que dijimos ayer, de la velocidad de distribución del fármaco a órganos y compartimentos individuales y de las diferentes capacidades del fármaco que tenga, bueno, que el fármaco puede interactuar con diferentes regiones dentro del organismo. Entonces se dan cuenta que los medicamentos una vez, bueno, hablando de fármacos directamente, se van a distribuir en el líquido, ¿sí? Tanto intersticial como intracelular, pero van a tener el acceso y se van a ir distribuyendo de acuerdo a sus propias características y a cómo interactúan en cada órgano, en cada tejido, o sea, de acuerdo a qué afinidad tengan estos por mantenerse ahí o no. Por ejemplo, son muy liposolubles, fácilmente atraviesan membranas, pero pueden tener atracción por algunos órganos, como hablábamos ayer, por ejemplo, por el cerebro, o podemos pensar que también pueden estar en, no sé, en corazón, en hígado, etc. Entonces, ahí vamos a ir viendo que se van distribuyendo y pensemos ahorita en un compartimento, va a depender no solo también del propio fármaco, sino de otros factores como son los fisiológicos, y ahí están el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, la permeabilidad capilar y el volumen del tejido que afecta el grado de distribución. Es decir, no es lo mismo un tejido pequeñito, ¿sí?, a una región de tejido grande y muy irrigado, como puede ser el hígado, ¿sí? Y entonces decimos que la cantidad del fármaco, a ver, me voy a mover, vamos aquí, la cantidad del fármaco que se distribuye en tejidos va a depender de esos factores. Y ahorita vamos a ver esta tablita, cómo nos muestran algunas características y también este diagramita. Miren, aquí por eso me llamó la atención al estar viendo el Goodman.
que aquí nos da en un hombre promedio que tenga 70 kilos de peso, cómo es el flujo sanguíneo, vean, en riñones, en corazón, en hígado, en cerebro, en músculo esquelético, en grasa, ¿sí? Y bueno, la parte residual que sería diferente a estos tejidos. La masa, el flujo masa, ¿cuánto es? Según, de acuerdo al tejido, y el porcentaje del gasto cardíaco. Se dan cuenta que, por ejemplo, en los riñones hay un buen porcentaje de gasto cardíaco. En el corazón no es tanto, pero el hígado, vean, 31, ¿sí? La grasa es muy bajo, el gasto cardíaco es poco irrigada, ¿sí? Y la suma de todo, pues nos da el 100%. Entonces, esto nos da una idea de cómo es ese flujo, cómo es el tamaño de masa que también va a influir y esta relación entre masa y flujo. Además, que es la tercera columna que ustedes ven, y luego el porcentaje del gasto cardíaco, que se entiende como el flujo de sangre a través de ese tejido que se esté dando continuamente, ¿no? En porcentaje. Entonces, vamos a ver aquí qué nos dice el Goodman. Fíjense. Ya me pasé. Acá. Inicialmente, entonces, decimos que hígado, riñón, cerebro y otros órganos bien perfundidos reciben la mayor parte del fármaco. Y podemos enumerarlos así: hígado, riñón, cerebro y otros órganos que estén muy perfundidos. Y lo notamos por su coloración, ¿verdad? Incluso, bueno, por ser el vaso, no sé. Y esta distribución, la distribución también de músculo, las vísceras y la piel, así como la grasa, estos son más lentas, pues también son más pálidos, si se dan cuenta. Ahora, en la segunda fase de distribución puede requerir algunos minutos hasta horas para que la concentración del fármaco en ese tejido se encuentre en equilibrio con esa concentración sanguínea, ¿sí? Es decir, que se estabilice esa relación de que está en tejido y en plasma. La segunda fase también implica una fracción mucho mayor de masa corporal, por ejemplo, el músculo, que respecto a la inicial, y generalmente es la mayor parte de la distribución extravascular. Con excepciones tales como el cerebro, la difusión del fármaco en el líquido intersticial se produce rápidamente por la naturaleza altamente permeable del endotelio capilar. Por tanto, la distribución del fármaco en los tejidos se determina por la participación de este entre la sangre y el tejido en particular. Entonces, vamos a repasar un poquito esto que hablábamos ayer, pero en otro, a ver, con otra, podemos decir, otra propuesta, pero finalmente pues es los mismos conceptos. Si los fármacos ingresan a plasma, van a empezar a formar complejos. Uno de los muy importantes que ya hemos mencionado son las proteínas plasmáticas. Y cuando están ahí, pues una de las más abundantes es la albúmina, ¿sí? Entonces, tenemos ahí que va a llevar, por ejemplo, la albúmina, algunos fármacos que sean ácidos, ¿sí? Aquí se lo subrayo. La glucoproteína ácida alfa 1 se une a los básicos, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos dos proteínas que van a estarse uniendo a los fármacos. Y la unión inespecífica de otras proteínas también se da, pero en menor proporción. La unión es reversible, siempre se está uniendo, desuniendo, uniendo y desuniendo, no es para siempre. Y eso se va a ir dando de acuerdo a esa atracción que tengan los fármacos por las proteínas. Es decir, algunos fármacos se pueden unir a proteínas que funcionan como portadoras de hormonas, ¿sí? Como la unión de estrógeno-testosterona a la globulina fijadora de hormonas sexuales, o la unión de la hormona tiroidea a la globulina fijadora de tirosina. Entonces, son algunos ejemplos de cómo se da esta unión. ¿Hasta ahí vamos bien?
Se probó. Sí, profesora. Ok, continuamos. Entonces, fíjense, ahora, la fracción de fármaco total que en el plasma está unida es determinada por la concentración del fármaco, ¿sí? Claro, no se va a unir más de lo que ingresó, ¿verdad? Ahora, la concentración, la afinidad a los sitios de unión y la concentración a los sitios de unión disponibles. Es decir, vamos a tomar el fármaco libre, el fármaco unido y los sitios disponibles a donde se pueda unir, ¿verdad? Para la mayoría de fármacos, el rango terapéutico de las concentraciones plasmáticas es limitado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un rango en el que damos una concentración, ¿sí? Y se requiere al menos alcanzar, ¿se acuerdan que hablábamos de esa concentración mínima efectiva? O sea, estamos hablando de que esté dentro de ese rango terapéutico para que se alcance esa concentración en plasma. Por tanto, les dicen aquí, las magnitudes de las fracciones que se unen o no son relativamente constantes. Es decir, hay una relación de lo que no se una o de lo que se una, pero siempre tenemos que estar dentro de esa concentración mínima efectiva para que se logre el efecto terapéutico. Ahora, el grado de unión a proteínas plasmáticas también se puede ver afectado por relacionarlos con la enfermedad. ¿Por qué? Porque si hay una patología aquí, la hipoalbuminemia, imagínense, hay poca disponibilidad de albúmina, entonces damos un fármaco y en lugar de que se distribuya como normalmente lo venía haciendo, donde se unía, pensemos, en un 60% albúmina y el resto va a estar más o menos constante para ejercer su concentración efectiva, al disminuir la albúmina hay que hacer un ajuste de dosis, porque si no, no va a tener a quién unirse. Y vamos a modificar ese rango que quedaría dentro del efecto terapéutico y pudiese alcanzar hasta una concentración mínima tóxica, ¿sí? Entonces les dicen aquí, las afectaciones que resultan en respuesta a la reacción de la fase aguda, cáncer, artritis, infarto de miocardio, enfermedad de Crohn, todas estas conducen a niveles elevados de la glucoproteína ácida alfa 1 y al incremento de la unión de fármacos básicos, ¿sí? Entonces, ahí están modificándose esta proteína en el organismo de estas personas con estos padecimientos, estas enfermedades, y ahí va a haber una modificación en la distribución de los fármacos que sean básicos. Los cambios en la unión a proteínas causados por esa enfermedad e interacciones medicamentosas, que también pueden ser el otro caso, son muy importantes y entonces ahí donde los farmacólogos nosotros entramos a hacer esa revisión de qué está sucediendo en este paciente con esta patología y por qué le voy a dar tal dosis. No es lo mismo que un paciente normal. Y no porque nosotros seamos los que prescribimos, pero sí los que vigilamos esa prescripción, ¿de acuerdo? Y luego, entonces, los cambios en la unión a proteínas causados por estados de enfermedad e interacciones medicamentosas son en la clínica relevantes, principalmente para un pequeño subconjunto de los fármacos que se llaman fármacos de alto aclaramiento, índice terapéutico estrecho. Es decir, que se eliminan rápido y que su índice, ¿se acuerdan que era esta relación entre la concentración efectiva y la concentración tóxica? Entonces, ese índice se vuelve pequeñito. Y entonces, además, si se dan por vía intravenosa, donde yo no puedo evitar una subida de concentración, como es el caso de la lidocaína, hay que tener mucho cuidado porque pudiese yo generar un efecto tóxico no deseado y hasta más, ¿no? Un efecto letal. Por lo tanto, cuando se producen cambios en la unión a proteínas plasmáticas en los pacientes, el fármaco
no unido se equilibra en todo el cuerpo y solo se producirá un cambio transitorio significativo en su concentración plasmática. Solamente los fármacos que muestran una relación casi instantánea entre la concentración plasmática libre y el efecto, por ejemplo, los antiarrítmicos les dicen aquí, muestran un efecto mensurable. O sea que hay esa relación entre la concentración que se da e inmediatamente el efecto que se presenta. Entonces, ahí hay que medir muy bien, ¿verdad? Tener mucho cuidado. Por tanto, concentraciones de fármaco no unido en plasma muestran cambios significativos solo cuando se produzca entrada de fármaco o por el aclaramiento del fármaco no unido como consecuencia del metabolismo o del transporte activo. Un problema más común, les dicen, que resulta de competencia de los fármacos por los sitios de unión a proteínas plasmáticas es la interpretación errónea de concentraciones medidas de fármacos en plasma, porque la mayoría de los ensayos no distinguen el fármaco libre de fármaco unido. Entonces, fíjense, ahí se ponen a ver en plasma cuánto hay, pero no distinguen si está libre o está unido. Y entonces, en estos casos se puede malinterpretar y hacer un mal cálculo, ¿ok? Ahora, la competencia por los sitios de unión a proteínas plasmáticas puede generar también que un fármaco eleve la concentración de otro que se une a proteínas. Eso debe ser porque se unen justo al mismo sitio y entonces uno se une pero el otro no. Por lo tanto, el ajuste de dosis del siguiente. ¿Sí? ¿Me explico hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profa. Bueno, No, profa. vamos a continuar. Era como parte de resumir, sí, de lo que habíamos hablado el día de ayer, pero tomando también algunos datos más. Fíjense, la unión de un fármaco a proteínas plasmáticas limita su concentración en los tejidos, porque si está unido a proteínas, lógicamente, como complejo, no puede estar interaccionando con los tejidos o en su sitio de acción, ¿sí? Porque únicamente, y esto sí, recuérdenlo muy bien, el fármaco no unido está en equilibrio a través de las membranas, es decir, ese va a ser el que va a poder tener su acción, ¿sí? ¿Queda claro esto? El que se unan a proteínas plasmáticas limita que el fármaco pueda o estar en tejidos o en su sitio de acción, ¿sí? Ya que ni puede atravesar membranas, ni puede interaccionar con su diana molecular, ¿de acuerdo? Sí, profesora. Sí, Ok. profesora. Nada más son 3. Sí, profesor. ¿Todos? Sí, ¿Brian? profe. ¿Alberto? Ok. Bueno, en consecuencia, después de alcanzar el equilibrio, en la distribución, la concentración de fármaco no unido en el agua intracelular es la misma que en el plasma, excepto cuando está implicado el transporte activo mediado por transportador. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando según su tipo de transporte. La unión de un fármaco con una proteína plasmática va a filtrar también a limitar, la filtración glomerular y también puede restringir el transporte y el metabolismo del fármaco. Entonces, ahí estamos viendo ya así como particularidades. Si se une a proteínas, se evita la filtración glomerular, pero también se restringe el transporte, se restringe el metabolismo. Entonces, se dan cuenta que el que esté unido a proteínas no le permite ni estar libre para hacer su acción, pero también restringe hasta cierto punto
que se empiece a metabolizar y a eliminar. Entonces, en la medida en que este efecto ya sabemos que es reversible, pues empieza a dar este proceso de acción y de metabolismo y de eliminación. Entonces, fíjense, en este esquemita les ponen aquí la distribución. Tenemos tiopental. Vean, va llegando a sangre, a hígado, a músculo esquelético, al tejido adiposo y a la vez se va eliminando. Entonces nos dicen, las curvas representan la distribución del anestésico barbitúrico tiopental en diferentes compartimentos corporales. Estamos hablando de el hígado, los músculos, el tejido adiposo, la sangre y, bueno, cómo se va dando después de inyectar, ¿no? Por vía intramuscular. Sí, una sola dosis por vía intravenosa, perdón, dije intramuscular, es intravenosa. Y aquí se da la ruptura y cambio de escala en los ejes, ¿sí? Como ven, aquí está hasta 20 y luego sube mucho más. El nivel del fármaco en el sitio de acción del tiopental es en el cerebro, ¿sí? Porque es un barbitúrico, un fármaco que tiene un efecto depresivo del sistema nervioso central. Entonces, esto refleja estrechamente, bueno, en el cerebro el nivel plasmático del fármaco. Aquí no pusieron que esté en, por ejemplo, lo que está en sangre, fácilmente va a poder pasar a cerebro siempre y cuando no esté unido, ¿verdad?, a las proteínas plasmáticas. Entonces vamos a ver el que al llegar a sangre empiece a atravesar barrera hematoencefálica, pero una vez que va bajando la concentración en sangre, vean cómo va incrementando su eliminación a través de la vía hepática. Pero este fármaco, como es muy liposoluble, también es capaz de permanecer en tejido adiposo, ¿sí? Tiene mucha afinidad por el tejido adiposo, en músculo esquelético también, pero vean, en cierto momento, después de unos minutos, ¿qué serán acá? Como 2,5, empieza a generarse también la eliminación del fármaco. Y por supuesto, de acuerdo a las condiciones fisiológicas, el fármaco, bueno, acá tenemos 20 minutos, posterior a ello, pudiese generarse que se obtenga nuevamente el fármaco o no, según las características de eliminación. Ya veremos que también el pH puede modificar el que el fármaco o sea eliminado o sea reabsorbido. Entonces tenemos aquí el nivel del fármaco en el sitio de acción del tiopental es el cerebro. Entonces es muy similar al nivel plasmático. La velocidad de acumulación en diversos compartimentos corporales va a depender del flujo, como habíamos dicho, según el órgano que están irrigados. ¿Se acuerdan que decíamos? Hígado, riñón, ¿sí? Corazón, entre otros, y el tejido adiposo, pues en último lugar. Y luego, el grado de según las capacidades de los compartimentos y que sea estable, pero se ve el efecto de eliminación para reducir la cantidad de fármaco que está disponible. Y acuérdense que eso se refiere a la parte libre, no unida. Les dicen aquí, la emergencia de la influencia anestésica de esta dosis única de tiopental se basa en la redistribución, no en el metabolismo. El fármaco se dividirá en depósitos en los tejidos en medida que el metabolismo y la eliminación sigan su curso. Es decir, aquí empieza a darse el metabolismo, la eliminación, por supuesto, y entonces vean cómo va pasando el efecto, pero se va acumulando cada vez más. Y estos son un ejemplo de fármacos que encontramos comúnmente que tardan mucho tiempo en eliminarse porque se quedan bastante tiempo en el tejido adiposo. Entonces, es interesante ver cómo se da esa regulación de
bajar tener el efecto seguramente se den unos cuantos minutos y en este rango tendremos el efecto terapéutico. Pero una vez que pase y bajen sus concentraciones sanguíneas, que serían plasmáticas, y se incremente el metabolismo, vean cómo va a incrementar su acumulación. Claro, también va incrementando su eliminación, pero es cierto que este puede permanecer por mucho tiempo en el organismo. Entonces vamos a ver cómo es que los fármacos pueden llegar a acumularse en tejidos, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo voy a hacer grandote para que lo vean mejor. A ver, vamos a ver quién ayer no participó tanto. A ver, Alberto. La unión a los tejidos. Ajá. Muchos fármacos se acumulan en los tejidos, en concentraciones más altas que las que alcanza en los líquidos extracelulares y en la sangre. La unión de fármacos a los tejidos por lo regular ocurre con componentes celulares como las proteínas, los fosfolípidos o proteínas nucleares, y generalmente es reversible. Una gran fracción del fármaco en el cuerpo puede estar unida de esta manera y servir como un depósito que prolonga su acción en ese mismo tejido o en un sitio distante alcanzado por el fármaco a través de la circulación. Esta unión y acumulación al tejido también puede producir toxicidad local, por ejemplo, renal, ototoxicidad Toxicidad al oído. Ajá. asociada con antibióticos y aminoglucósidos. Antibióticos de tipo aminoglucósidos. Entonces, fíjense, esa parte que se va a almacenar en el tejido, sí, puede generar efectos tóxicos. Pero bueno, hay que analizar cómo es que se dé esa unión, por qué se une a proteínas, por qué se une a lípidos, por qué, a qué macromoléculas se une y cómo es eso, si se da por un tiempo. Es reversible, pero si se da a largo plazo, etcétera. Entonces, cada fármaco, como el caso del tiopental, lleva algunos barbitúricos y algunas benzodiazepinas, tienen ese gusto por almacenarse. ¿Y qué pasa? El organismo tarda mucho tiempo en desintoxicarse. Podemos pensar hasta unos 3 meses en algunos casos, o que puedan permanecer hasta unos meses más, no sé, según el tiempo de consumo, por supuesto, y las dosis que se daban, ¿no? Muchas gracias, Alberto. A ver. A ver. José Miguel. Tenemos el sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo. A ver, entonces, continúa este párrafo. Sí, profesora. Las células endoteliales de los capilares del cerebro presentan uniones estrechas continuas. Por lo tanto, la penetración del fármaco en el cerebro depende del transporte transcelular más que del paracelular. Las características únicas de las células endoteliales capilares del cerebro y las células gliales pericapilares constituyen la BBB, la barrera. Bueno, aquí me parece que han cambiado las abreviaturas. Pienso que lo han tomado como la barrera hematoencefálica. No sé por qué, si lo retomaron del inglés o qué pasó, ahorita lo checamos. Porque igual también estaba yo viendo CSF. Ahorita lo corroboramos. Continúa. En el plexo coroideo está presente la barrera de sangre CSF similar.
formando por células epiteliales que están conectadas por uniones estrechas. La ¿Qué sería solubilidad en los la barrera esta del líquido cefalorraquídeo? Ajá. eh, la solubilidad en los lípidos de las especies no ionizadas y no unidas de un fármaco es, por tanto, Determinante. un determinante importante de su captación por el cerebro. Cuando más liposoluble sea un fármaco, más probabilidades posee de cruzar la barrera. Encefálica. En Es que lo ponen general, en el inglés de blood-brain barrier. Ujú. en general, la función de la barrera Ujú. está bien conservada. Sin embargo, la inflamación meningea y encefálica aumenta la Permeabilidad. permeabilidad local. Los transportadores específicos también pueden importar y exportar medicamentos del sistema nervioso central. Ok, entonces ahí recordábamos ayer, ¿no? De que cómo es este transporte y de acuerdo a eso van a poder atravesar estas barreras que tienen células epiteliales con uniones muy estrechas y de acuerdo a sus características físico-químicas, que sería el fármaco se requiere en un estado no ionizado para que vaya a hacer este transporte hacia el cerebro y que sea muy lipofílico, ¿sí? Finalmente. Gracias, Miguel. Vamos a hablar entonces ahora del hueso, ¿sí? A ver. Edwin. Los antibióticos. Los antibióticos, tetraciclinas y otros agentes quelantes de los iones metabólicos divalentes y los metales pesados pueden acumularse en el hueso por absorción sobre la superficie del cristal del hueso e incorporarse eventualmente al retículo cristalino. El hueso puede convertirse en un reservorio para liberación lenta de agentes tóxicos como el plomo o el radio. Sus efectos, por tanto, pueden persistir mucho después de la exposición haya cesado. Exposición. Después de que la exposición haya cesado. La destrucción local de la médula ósea también puede resultar en un flujo sanguíneo reducido y en la prolongación al efecto del reservorio a medida que el agente tóxico se cierre herméticamente de la circulación. Esto puede incrementar aún más el daño local directo al hueso. Se produce un círculo vicioso por lo que cuanto mayor es la exposición al agente tóxico, más lenta es la velocidad de eliminación. La absorción del fármaco sobre la superficie de cristal del hueso y la incorporación al retículo cristalino tiene ventajas terapéuticas para el tratamiento de la osteoporosis. Vieron que es la absorción, no absorción con B, ¿sí? Porque es un proceso diferente. Aquí está funcionando como si el mismo hueso, el hueso absorbe el fármaco, no lo absorbe, porque es una estructura, ¿sí? ¿Me explico? Y bueno, les dicen que entre más alta la concentración, se hace más complicada la eliminación. Es muy lento, es una región muy poco irrigada. Por lo tanto, pues ahí, cuando llega a hueso, puede permanecer años los fármacos. Vean el plomo, el radio, cuando se hacen estudios de toxicidad, pueden a lo mejor ya ni a detectarlo en sangre, pero en hueso sí. ¿Se dan cuenta? Sí, profesora. Ok. Ahora Sí, vamos profesor. a hablar de la grasa. ¿Llegó Margarita? No. Bueno, vamos a ver. Diana. Sí, profa. La grasa como un depósito. La grasa como un depósito. Muchos fármacos liposolubles se almacenan mediante una solución
física en la grasa neutra. En personas obesas, el contenido de grasa de cuerpo puede ser tan alto como 50%, e incluso en individuos delgados, la grasa constituye el 10% del peso corporal. Por ende, la grasa puede servir como un reservorio para medicamentos solubles en lípidos. La grasa es un reservorio bastante estable porque tiene un flujo sanguíneo relativamente bajo. Entonces, aquí también se van a almacenar medicamentos, pueden ir a ese compartimento, pero no todos, ¿verdad? Los que son liposolubles, ¿verdad? Sí, Y profesora. también se Sí, pueden almacenar por bastante tiempo. ¿Qué pasa si tuviéramos una pérdida de peso muy rápida? Pues el fármaco almacenado en grasa va a ser liberado y va a poder tener su acción, aunque nosotros estemos pensando que ya no tenemos más, ¿verdad? En el organismo. Eso ha pasado en algunos casos, ¿sí? A ver, vamos a ver la redistribución. Gracias. Diana. Vamos con Ana. Redistribución. Profa, es que no veo la pantalla porque hoy está muy lento mi internet y no carga, pero sí estoy escuchando. Ok. ¿Y si nos puedes ir siguiendo? ¿Ves bien? Más bien, ¿nos escuchas bien? Sí, estoy escuchando, solamente es que no carga la pantalla, entonces pues solamente estoy escuchando. Qué pena. Sí, profa. Bueno, ahorita les voy a subir este texto para que lo puedan revisar con las veces que requieran. Y pues también tenían la otra lectura que hemos estado revisando, así que no tendrás problema. ¿Bien? Bueno. Sí, profa. Si Gracias. quiere, yo lo leo, profesora. Ok. Redistribución. La terminación del efecto del fármaco, después de suspender su administración, generalmente es por el metabolismo y excreción, pero también puede ser el resultado de la redistribución del fármaco desde su sitio de acción a otros tejidos o sitios. La redistribución, es un factor que determina el efecto del fármaco sobre el cerebro o el sistema cardiovascular, principalmente cuando el fármaco es altamente liposoluble y es administrado rápidamente mediante inyección intravenosa o inhalación. Tal es el caso de la inyección intravenosa del anestésico tiopental, un fármaco soluble en lípido, debido a que el flujo de sangre al cerebro es alto y tiopental, cruzada con facilidad a la barrera hematoencefálica. El tiopental alcanza su máxima concentración en el cerebro rápidamente después de su inyección intravenosa. Más adelante, las concentraciones en el plasma y en el cerebro disminuyen a menudo. A medida. A medida que el tiopental se redistribuye a tejidos. A otros tejidos. Como el músculo y finalmente al tejido adiposo. En la redistribución es el mecanismo por el cual termina la anestesia con el tiopental, porque su aclaramiento es bastante lento y el tiempo de vida media de eliminación después de una dosis única es de 3 a 8 horas. La concentración del fármaco en el cerebro sigue a la del plasma porque existe poca unión del fármaco a los componentes del cerebro. En consecuencia, tanto el inicio como la terminación de la anestesia con el tiopental son relativamente rápidos y ambos están relacionados de manera directa con la concentración del fármaco en el cerebro. Fíjense que, gracias,
hay una de las prácticas que normalmente en farmacología lo hacíamos, no sé, pues ahora como estamos en época de pandemia, sé que no hacen experimentos, pero ustedes pueden hacer el ejercicio. Si ustedes tienen tiopental, fenobarbital y pentobarbital, los tres tienen el mismo mecanismo de acción, los tres hacen lo mismo, pero uno tiene una acción más lenta, uno más corta, como el tiopental. Y esto se debe a que aunque los tres atraviesan la barrera hematoencefálica, su mecanismo, ¿sí? O más bien su farmacocinética es distinta. Y entonces por eso un grupo de fármacos barbitúricos, como son estos tres, muestran una respuesta, sí, anestésica, pero el efecto es diferente, es más duradero en el pentobarbital, por ejemplo, que el tiopental o el fenobarbital, ¿sí? Entonces ustedes harían una comparación de esas cinéticas que se van siguiendo y luego, bueno, aquí les hablan de una redistribución donde hay ya un poco efecto. Y entonces, bueno, pues ahí podemos pensar en que la farmacocinética tiene mucha importancia en cómo se está dando esa interacción del fármaco cuando está libre en su sitio de unión, pero además de cómo va siguiendo todo este proceso de distribución los fármacos en los diferentes órganos y cómo se lleva a cabo luego ya su eliminación o aclaramiento. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ahora, digo, los voy a ir rolando porque quiero que todos estén activos y no hacerlo tan aburrido, etcétera, y que sea dinámico. A ver, Brian. Sí, profesora. Continuamos. Transferencia placentaria de los fármacos. La transferencia de los fármacos a través de la placenta es de gran importancia, porque muchos fármacos pueden causar anomalías en el desarrollo del feto. Por tanto, el peso del uso de fármacos basado en la evidencia en el embarazo es primordial. La liposolubilidad, el grado de unión al plasma y el grado de ionización de los ácidos y bases débiles son determinantes generales, importantes en la transferencia de los fármacos a través de la placenta. La placenta funciona como una barrera selectiva para proteger al feto contra los efectos nocivos de los fármacos. Los miembros de la familia de transportadores ABC limitan la entrada de los fármacos y otros xenobióticos en la circulación fetal a través de la descarga vectorial de la placenta a la circulación materna. El plasma fetal es ligeramente más ácido que el de la madre, pH 7.0 a 7.2 contra 7.4. por lo que ocurre el atrapamiento de iones de fármacos básicos. El punto de vista de que la placenta es una barrera absoluta para los fármacos es inexacto, en parte porque también están presentes un número de transportadores que median la entrada de fármacos. El feto está, hasta cierto punto, expuesto a todos los fármacos ingeridos por la madre. La Administración de Alimentos y Medicamentos categoriza la seguridad relativa de los medicamentos que pueden usarse en mujeres embarazadas. Ok, entonces, pues aquí también bastante importante, ¿verdad? ¿Cómo es que estos pueden atravesar la barrera placentaria y afectar al feto? Por lo tanto, habría que ver según las características del fármaco y por supuesto cómo está dándose estas condiciones dentro de pues sí, dentro del espacio de la barrera placentaria, cómo es que si van a quedar ahí por mucho tiempo estos fármacos o va a ser como poco permeable, pero generalmente es muy permeable y por lo cual se tiene que tener mucho cuidado en lo que se está dando durante el embarazo, en lo que se prescriba, porque hay gran acceso, casi antes se pensaba, hace años, que porque había una barrera,
era impermeable, pero no es así. Es muy variable, depende de varios factores. Hay, como les dicen acá, muchos transportadores y que también de acuerdo a las condiciones, incluso si la madre ha consumido sustancias ácidas básicas, que todo eso va a ir afectando en cómo se redistribuye e incluso se reabsorba el mismo fármaco. Porque a lo mejor si no tiene las condiciones para eliminar, pues se va acumulando y por supuesto le va llegando al feto, así como le llegan muchas cosas. Entonces, sí es interesante hablar de esto. Entonces, fíjense, hasta ahí tenemos en el Guttman un poco sobre lo que es la distribución. Yo quisiera que ustedes trabajen esto. Les voy a poner estos dos textos, el otro se los muestro ahora, que también estaba viendo. Bueno, ahorita ¿Me siguen viendo mi pantalla, verdad? ¿Sí o no? Sí, todavía está presentando, profesor. Este es otro de los libros de farmacología, vean. Es el de farmacología general. Yo entiendo que en este caso es un curso también de farmacología donde como que les estamos dando toda la base de la farmacocinética y la farmacodinámica, entonces buscando así textos que fueran pues bastante completos para este curso, encontré este y les digo que aquí en la página 56 más o menos, no es cierto, ya me pasé, esperen, por enseñarles acá está, sí, 56, les dicen aquí también lo mismo, de que hay que evaluar, ya que siempre la albúmina es la principal proteína a la que se unen los fármacos, también les comenta, y hay muchos sitios de unión de la albúmina y que pues van a unirse las moléculas de fármaco que sean de tipo aniónico a estos sitios con mucha facilidad y pues algunos son el ácido acetilsalicílico, las sulfamidas, las vitaminas como la K, etcétera. También las globulinas en concentraciones elevadas, pues también van a tener cierta afinidad. Entonces aquí les ponen también que hay uniones electrostáticas, uniones de Van der Waals, ¿sí? Para moléculas no ionizadas y esa interacción proteína-proteína, pero les digo, siempre es reversible, es un va y ven, por eso no es estable y no se queda el fármaco ahí también toda la vida, pero van a haber varios factores que determinen que se vaya almacenando hacia los tejidos o no. La idea es que ustedes vuelvan a revisar un poco más esto y saquemos también estos conceptos más, pues sí, más trabajados, ya también más maduros, y ustedes expliquen más la distribución, cómo es esa relación de lo que hablábamos desde nuestra presentación. ¿Se acuerdan cuando teníamos ese esquemita donde decimos el fármaco libre es el que ejerce la acción, pero no siempre está libre, está formando complejos y en esos complejos se va a tejidos, que donde puede tener un efecto, a tejidos donde esté inactivo o almacenarse en tejido adiposo, por ejemplo, que sería el caso del inactivo o en el hueso, y que regrese a plasma y luego nuevamente de plasma se vaya hacia el metabolismo en hígado o en otros sitios donde puede estarse metabolizando para finalmente pasar a sitios de eliminación, ¿no? A riñón, a la bilis y empezar a eliminarse, incluso también a través del sudor. Ya vamos a ver más adelante en la eliminación que va a aparecer en lágrimas, en la leche materna, en diversas secreciones, en la saliva incluso, podríamos encontrar fármaco. De tal manera que es un proceso de ida y vuelta entre que se está dando esa unión y desunión y ese recambio.
Les digo, este segmento como que no tenía muchos esquemitas, entonces ya no le seguí poniendo mucho en las diapositivas, porque finalmente era así como más de pensar en los sitios a dónde pasa y con qué características, etcétera. Pero sí quisiera que trabajen este tema haciendo desde la absorción, las vías de administración, porque permiten la liberación finalmente, y luego todo hasta distribución. Y luego, en la siguiente semana, que vamos a estar ya trabajando nosotros en la siguiente sección, tenemos programado trabajar. Bueno, aquí ya nos marca del 1 al 5 de febrero. Nosotros el primero tenemos suspensión, pero creo que es lunes, ¿verdad? Entonces, pues yo no los veo lunes, son jueves y viernes. Vamos a hablar, bueno, un poco más a detalle de la cinética en el sentido del volumen de distribución aparente, que ya lo hemos hablado, pero también asociado a la vida media, lo que era el tiempo de vida media, o sea, como parámetros más puntuales y como... bueno, resumiendo un poco, es cómo también estados patológicos afectan la distribución, que ya lo mencionamos. Creo que en general también lo demás lo hemos hablado. No he sido tan puntual en las fórmulas, a lo mejor no me he metido mucho, pero les voy a poner algunas cosas más en la presentación de PowerPoint para tenerlo más didáctico. Y pues ya vamos cerrando esa parte para resumir, porque, ¿qué les digo? Que el día del 5 al 12 hacemos repaso para prepararnos del 15 al 19, o sea, la semana del 15 para nuestro primer parcial. Entonces, creo que hemos ido trabajando bien, hemos estado ahorita revisando diferentes referencias, hicimos la revisión que les di, ahorita vimos el Goodman, y el otro, el que les acabo de mostrar, sí refiere, pero muy, muy breve. De hecho, si ustedes se fijan, los libros de farmacología son muy, muy breves en la parte farmacocinética. Cuando ya se van a los libros propiamente de farmacocinética, de biofarmacia, y sí ahondan mucho. Y ustedes van a ver, claro, que en biofarmacia y en farmacocinética estos procesos con mucho detenimiento. Pero ya cuando entramos a la siguiente parte, los libros son más abundantes, más extensos en sus temas. Y bueno, pues era la idea de hacerlo de esta manera, hacer esa revisión y que ahora ustedes vayan construyendo esto a forma de diagrama. Lo pueden ilustrar si quieren, pueden ir poniendo ahí recuadros, notas, figuras, lo que quieran para que les sea fácil, y entonces cuando llegue el repaso ustedes puedan estudiar muy bien y recuerden todos estos detalles que hemos estado remarcando, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, profesora. ¿Lo tenemos que hacer en el blog de notas o lo en el blog hacer? de notas? Pueden trabajar, a ver, si se les es fácil ir escribiendo ahí, haciendo dibujos, lo pueden hacer. Si se les complica un poco y creen que pueden usar mejor, no sé, pensemos PowerPoint para hacer sus esquemas, lo pueden hacer y ya le doy clic, pero fácilmente ustedes pueden dibujar ahí, tienen varias herramientas, no debe de haber problema, como que pueden escribir a mano alzada, pueden textear y les da el tipo de letra que quieran, pueden hacer cosas o hacer su dibujo ahí de cualquier forma y tomarle una captura y lo pegan como foto, también podría ser. Sí, profesora, gracias. Entonces, les pido que en esta hora que todavía, bueno, menos de la hora que nos queda, que se pusieran a trabajar en ello. Les voy a subir estos dos textos para que completen, y con el otro que tienen, pues ustedes mismos vayan tomando datos y haciendo su resumen. Les digo, en general, hemos avanzado bastante bien. Creo que voy a buscar algo más para
analizar sobre esto de parámetros, ¿no? Como tiempo de vida media o algunas cosas así. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, profe, está bien. ¿Dudas? Sí, profe. Alberto, Yolanda, Diana, No, profesora, ninguna. Ana. No, por mi parte, ninguna, profesora. No, profe. ¿Todo muy bien? Qué bueno. Espero que Margarita se encuentre bien y pronto se incorpore a la clase. Si no, le voy a dejar un mensajito para que sepa qué debe de hacer. Y pues bueno, eso sería lo que tendríamos planeado para el día de hoy. Profa. Entonces, realizamos nuestro resumen y la siguiente clase lo estaríamos repasando. Sí, lo podemos ver porque todavía la próxima semana tenemos para trabajar distribución. Y también tenemos unos días para repasar antes del parcial. Entonces, tenemos muy buen tiempo, vamos bien. Profesora, una última duda. Entonces, bueno, el diagrama o lo que decidamos hacer, es sobre todo lo que hemos visto. Ajá, desde el principio Ok. de absorción, o sea, de todo este proceso farmacocinético. Desde la absorción, las piezas de administración, con la idea de que hagan este repaso, ¿no? Profa, igual Sí, con el gracias. sílabus nos podemos guiar en los temas, ¿no? Claro, ahí lo pueden ir viendo. Yo siempre que les estoy preparando la clase voy viendo. De acuerdo al sílabus, pues lo vamos dosificando, pero se dan cuenta, es desde la unidad 2. Absorción, mecanismos de transporte, liberación de fármacos, factores físico-químicos que modifican la absorción de un fármaco, factores... Perdón, espérenme. A ver, les digo, factores físico-químicos que modifican la absorción de un fármaco, factores biológicos que afectan la absorción del fármaco, la absorción de fármacos, formas farmacéuticas y vías de administración, biodisponibilidad y luego todo lo de distribución. O sea, son 2 unidades. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Yo creo que no, profesora. Gracias. Bueno, pues les dejo este ratito para que empiecen a trabajar. Les voy a subir ahorita los textos y pues adelante. Cualquier inquietud me escriben un mensaje. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora, está bien. Profesora. Gracias, pues que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profesora, Hasta igualmente. luego, gracias. Adiós. Gracias, profesora. Igualmente. Adiós. Hasta luego, profesora.